Padre que estás en los cielos, te damos tantas gracias, Señor, por tu providencia. Señor, es un gozo ver tu iglesia en México, Padre. Es un gozo estar con mis hermanos aquí. Oh Señor, yo te ruego que tú bendigas esta lección y que estos principios teológicos puedan estar muy grabados en sus corazones para aplicarlos diariamente en sus vidas. Oh Señor, instruye tu iglesia, Padre. Gracias porque nos dejas trabajar en tu iglesia. Es un privilegio, Señor, es un privilegio estar entre tu amado y bello pueblo, Señor. Es mejor que estar entre príncipes, es mejor que estar entre los poderosos. Estar entre tu pueblo, Señor, es hermoso. Es hermosa esta herencia tuya, Señor, que nos permites disfrutar. Ahora acompáñanos con tu Espíritu, que es el propósito de tu iglesia. Estar en santa comunión, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El día de hoy vamos a finalizar el capítulo 1 de la confesión. Párrafo 9 y párrafo 10. Vamos a leer un pasaje antes de leer los párrafos. Y aunque no va a ser suficientemente claro en el principio, yo espero que al final podamos entender la enseñanza de este versículo y cómo se aplica a la confesión. Así que acompáñenme a Romanos 12. Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Ahorita voy a explicar cómo se ha tomado este texto a la luz de lo que ha sido conocido como la analogía fide. Hermanos, hoy van a aprender esa nueva palabra, esa terminología, analogía fide. Y dice así el párrafo 9, la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresan con la misma claridad. Este párrafo 9, puedes titularlo. A mí la manera en que trato de memorizar o de entender la confesión es poniendo pequeños títulos arriba de cada párrafo, y este puedes poner analogía fide, analogía fide. El párrafo 9, hermanos, van a aprender otra palabra el día de hoy. El párrafo 9 es acerca de lo que es conocido como la hermenéutica. Y sé que esta palabra se puede escuchar rimbombante y difícil, pero yo sé que ustedes la conocen, así que permítanme explicar qué significa esta palabra. La palabra hermenéutica, hermanos, tiene que ver con la interpretación de las Escrituras. Se ha definido esta palabra, la hermenéutica, como el arte y la ciencia de interpretar los textos, Particularmente en este momento estamos hablando de cómo se debe interpretar las Escrituras. Y es eso de lo que trata el párrafo 9. Pueden ver la regla infalible de interpretación. El párrafo 9 es acerca de interpretación, por lo tanto es acerca de hermenéutica, la forma correcta de interpretar las Escrituras. Y dice la confesión, hermanos, que hay una forma que es infalible. Hay una forma exacta y precisa de conocer las Escrituras. Hay una forma en la cual podemos tener fuerte seguridad. Miren esta palabra, la palabra de la confesión, que dice que es infalible, o sea, sin error.
Hermanos, queremos interpretar las Escrituras como iglesia de una forma que esté lo más libre de error posible. Ok, el párrafo 9 nos dice cómo. ¿Cómo podemos interpretar la Biblia y estar lo más cerca a no tener errores en nuestra interpretación como iglesia? Pero ¿sabes qué, hermano? La hermenéutica no es solo algo que usan los pastores durante la semana para leer las Escrituras y traerlo a la iglesia. La hermenéutica es algo que tú aplicas todos los días. Todos los días. Todas las veces. Bueno, todos los días y todos los días lees la Biblia. Si todos los días lees la Biblia, tú estás interpretando las Escrituras. Estás leyendo algo y estás dándole el significado. Todos nosotros intentamos que ese significado sea el correcto. Entonces, hermano, mira esto. Sin que hayas estado quizá enterado, todos los días interpretas la Biblia. Por lo tanto, todos los días utilizas una hermenéutica, un arte y una ciencia de interpretar el texto. Así que la pregunta no es aquí si alguien interpreta la Escritura. La pregunta no es aquí si alguien usa hermenéutica. Todos. Si alguien lee la Biblia ahora, si alguien lee la Biblia y la intenta entender, porque una cosa es leer sin entender, pero la intenta entender, todos están usando interpretación, por lo tanto todos usan hermenéutica. ¿Es claro esto, hermanos? Todos usan hermenéutica porque todos interpretan la Escritura. Así que la pregunta no es si usas la hermenéutica. La pregunta es si usas la hermenéutica correcta. La pregunta no es si interpretas el texto. Todos lo interpretamos. La pregunta es si lo interpretamos correctamente, porque dice la confesión, la regla infalible, o sea que hay formas falibles de interpretar las Escrituras. Y antes de profundizar un poco más en este concepto, permítanme explicar en qué se basa la confesión cuando dice que hay una regla infalible. ¿En qué se basa, hermanos? En la realidad de que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. La confesión dice, tú puedes interpretar las Escrituras porque el mismo Espíritu Santo las ha interpretado. Miren lo que dice el puritano John Owen respecto a esto. Dice, la Biblia, por lo tanto, es un ente congruente y es posible ir a pasaje para interpretar otro. El único, público, auténtico e infalible intérprete de las Escrituras no es ningún otro, sino el autor de las mismas. Esto es Dios Espíritu Santo. Hermanos, hay una regla infalible de interpretación, la cual hemos llamado el día de hoy analogía fide, porque Dios Espíritu Santo, que no miente y que habla verdad, inspiró este texto. Por lo tanto, podemos interpretar correctamente las Escrituras, porque lo que se dice en Génesis no se va a contradecir en Apocalipsis, sino se va a complementar correctamente. ¿Por qué hay una regla infalible de interpretación? Porque Dios Espíritu Santo inspiró las Santas Escrituras. Lo mismo dice el puritano bautista Nehemiah Cox. Dice, el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo que nos habla a nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué podemos tener seguridad de una interpretación lo más lejana del error? Porque, hermanos, el Espíritu no solo reveló, el Espíritu mismo en las Santas Escrituras nos da la forma correcta de interpretarlas. Así que todos interpretamos la Biblia, pero hay una manera correcta de interpretar la Biblia, porque el Espíritu Santo es quien inspiró este texto. Dos principios, hermanos, dos principios. Y quiero que esto no solo se quede aquí, en la mañana, en el estudio, pero que
se quede en sus mentes y corazones para que lo apliquen a partir de hoy o de mañana cuando regresen a su lectura cotidiana de las Escrituras. Dos principios. Uno, hay más luz en el Nuevo Testamento. Ese es el primer principio. Hay más luz en el Nuevo Testamento. Aquí va. La interpretación, hermanos, de los pasajes que no son tan claros, que son difíciles o ambiguos en las Escrituras, se deben comparar o se deben interpretar a la luz de pasajes claros y no ambiguos que se refieren al mismo tema. ¿Sí? Si la Escritura está hablando de la creación en Génesis y tenemos duda respecto a un punto, no podemos ir a otro pasaje en la Escritura que no está hablando del mismo tema. O sea, la forma correcta de interpretar Génesis 1 y 2 es ir a los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de la creación. Hebreos 1, cómo Dios creó. O si queremos hablar del matrimonio, las enseñanzas en los evangelios, cómo se nos explica qué es el matrimonio a la luz de la enseñanza de Cristo. Entonces, eso es un punto. Si tú estás leyendo el Antiguo Testamento y hay algo que no te queda tan claro, lo ideal es ir al Nuevo Testamento y ver qué pasaje habla más o menos de lo mismo y entonces interpretar el pasaje oscuro a la luz del pasaje más claro en el Nuevo Testamento. Ahorita voy a poner un ejemplo que quizá algunos, que yo creo todos vamos a entender. Otra cosa, segundo punto. Entonces, esto es algo que cuando estás leyendo tu Biblia debes tener en cuenta. Los pasajes claros deben interpretarse a la luz de los pasajes oscuros deben interpretarse a la luz de los pasajes más claros, ya sea en el Nuevo Testamento o ya sea aún en el Antiguo Nuevo Testamento. 2. La analogía de la fe no solo nos enseña a interpretar los pasajes oscuros a la luz de los claros, nos insiste en considerar toda la Biblia para la formulación de doctrina. Si quieres aprender otra palabra, esto ha sido conocido como sensus plenior. Sensus plenior. Cuando vamos a deducir una doctrina de las Escrituras, no podemos ir simplemente a un pasaje, sino debemos considerar lo que la Biblia ha enseñado respecto a esa doctrina en toda la Escritura. Por ejemplo, hermanos, imagínense que un día estamos leyendo el Evangelio de Mateo y se nos dice que Jesús fue hombre. Entonces seguimos leyendo y vemos que Él fue tentado, y seguimos leyendo y que tuvo hambre y tuvo sed. Entonces deducimos, Jesús es hombre. Es correcto, pero si somos cuidadosos vamos a decir, ok, pero ¿es eso todo lo que la Biblia dice de Cristo? ¿O aplicamos mejor el otro principio que es sensus plenior? O sea, vamos a usar toda la Biblia para ver qué dice de Cristo. Entonces yo voy a Juan, no sería necesario hasta Juan, el mismo Mateo, pero yo voy a Juan y veo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces yo digo que Jesucristo era hombre, pero Jesucristo era Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, la formulación de la persona de Cristo no solo está basada en un texto de la Escritura, pero en todo lo que la Escritura dice respecto a ese punto. ¿Es claro? Entonces, cuando están leyendo, hermanos, un pasaje y uno saca una deducción, debe ser cuidadoso en decir, ok, vamos a ver qué dicen las Escrituras. Me acuerdo que este pasaje dice esto, y la Escritura, como fue inspirada por el Espíritu Santo, no se puede contradecir, así que debe haber una armonía en esto. Ok, permítanme poner esto en práctica con un ejemplo. Imagínense que un día estamos leyendo las Escrituras
y quizá es una joven o un joven, solteros. Y entonces llegan a Isaías 49, 19 y dice: levanta en derredor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti. Vivo yo, declara el Señor, que a todos ellos como joyas te los pondrás y te ceñirás con ellos como una novia. Entonces la mujer está leyendo esto, está quizás soltera y dice: el Señor me habló esta mañana, me voy a casar. Quizás sí se va a casar, pero ella leyó este texto y dice: el Señor me habló. Y a veces hasta se usa esa terminología: Dios me habló con este texto. ¿Y qué te dijo con ese texto? Bueno, me dijo que me voy a casar. Y luego si sigue leyendo y empieza a hablar acerca de la descripción del novio, pues imagínense, va a agarrar características y va a decir: es ese hermano, es ese hermano. Hermanos, quiero ser cuidadoso con esto, pero está bien que nos dé un poco de risa, es chistoso, pero hermanos, eso es un pecado. ¿Por qué? Porque Dios Espíritu Santo quiso decir otra cosa con ese texto y nosotros lo estamos usando incorrectamente. No estamos honrando al Santo Espíritu de Dios con la revelación que nos ha dado. Más bien, aquella joven, si hay ese deseo, debería orar, debería interceder: Señor, contesta los deseos de mi corazón, pero ayúdame a no torcer tu escritura por mis deseos. Más bien, esta persona, esta joven debería recordar: ok, hay un principio que escuché que se llama la analogía de la fe, y este dice que el Espíritu Santo inspiró la escritura, así que debo ser cuidadosa o cuidadoso en interpretar el texto para no pecar contra el Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo que hubo dos principios: uno, que debo interpretar los pasajes más oscuros a la luz de los claros. Yo llego a Isaías y el libro en general me cuesta un poco de trabajo, y llego a este que me parece muy claro, pero ¿será esto lo que quiere decir? Entonces lo mejor sería que esta joven hiciera una búsqueda de cuando la Biblia habla del matrimonio en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, y se va a dar cuenta, por ejemplo, en el libro de Juan, que cuando habla acerca del matrimonio se está refiriendo muchas veces a la persona de Cristo, que Él es el novio y que Juan era el amigo del novio y que Él viene a tomar su esposa. O sea, que Isaías debió entender esto como pensando que Israel era la novia, y le está diciendo: te vestirás como novia. Dios le estaba hablando al pueblo de una manera que ellos entendieran, y le estaba diciendo: vístete como novia, vístete, ya no quedarás más desolada. Y yo voy al Nuevo Testamento y confirmo justamente esto, que Dios hablaba al pueblo a través de esta manera, y que en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Efesios 5, que están viendo con el hermano Miguel, habla acerca de que Cristo es el esposo. ¿Ok? No voy a ir tan rápido y voy a deducir que el Señor me ha mostrado que me voy a casar. Voy a deducir que Isaías estaba hablando de un gran evento donde Cristo vendría a redimir su esposa sucia para hacerla santa y sin mancha delante de Él. Entonces también voy a recordar, ya recordé que los pasajes difíciles se interpretan a la luz de los más claros, pero también voy a recordar que el hermano habló algo del sensus plenium, o sea, que debo considerar toda la Biblia para formular una doctrina. Entonces no voy a formular aquí el tipo de hombre que el Señor quiere que me case, más bien voy a considerar lo que dice la Escritura respecto a esta novia, y voy a ver todos los pasajes que dice en el Antiguo y Nuevo Testamento respecto a esta mujer, y me voy a dar cuenta que está hablando de la iglesia y el propósito de la iglesia y el amor de Cristo para la iglesia. Hermanos, ¿pueden ver la diferencia de interpretación? Todos hacemos hermenéutica. La pregunta es, ¿la estamos haciendo bien? No hay tal, hermanos, no hay tal
cosa como un Dios me mostró. Una vez me preguntaron, ¿no nos va a dar tiempo de terminar quizá el párrafo 10? Pero es importante este ejemplo. Iba caminando unos jóvenes, se creían cristianos, yo no sé si son cristianos, y no por esto que voy a decir, sino por otras cosas. Pero ellos iban caminando y de repente vieron dos personas un poco sucias, con los ojos rojos, y ellos tenían dudas, decían, ¿estarán borrachos? ¿O simplemente estarán cansados? Entonces dijeron, ok, vamos a abrir la Escritura y a ver qué nos dice el Señor. Y entonces la abrieron en el pasaje de Hechos que dice, no están borrachos, porque fíjate, es la hora, no me acuerdo qué hora dice el texto, no están borrachos. Y ellos dijeron, Dios me habló, y fueron y le compartieron el mensaje a ellos. Digo, gracias a Dios por eso. Pero hermanos, lo que quiero decir, el Espíritu Santo va a honrar sus palabras. Yo no digo que el Espíritu no consuele nuestros corazones con ciertos textos. Sí, la Escritura se lee, como dice un autor, de manera sobrenatural. No es simplemente un ejercicio académico. El Espíritu nos habla, el Espíritu nos consuela. Pero hermanos, lo que debemos ser cuidadosos es que nos esté hablando lo que Él ya interpretó. El Espíritu no va a deshonrar lo que Él ya interpretó. Él va a honrar su santa palabra. Él no le va a dar otro significado. Y entonces venimos a esta parte de la confesión. Y noten esto, ya hemos visto la regla infalible de interpretación, o sea, la que no tiene error. La que no tiene error. Imagínense un día predicando Hechos 2 y diciendo, ok, no están borrachos. Y yo empiezo a predicar de esa experiencia y les digo, hermanos, a la luz de esto, no nos dejemos guiar de las apariencias, porque ellos no estaban borrachos porque era la día, eran más bien inmigrantes que estaban cansados. Hermanos, esa no es una regla infalible de interpretación, no es lo que Hechos quiere que prediquemos, no es lo que el Espíritu quiere que prediquemos. Entonces, hay una regla infalible y es la analogía fide, comparar las Escrituras con las mismas Escrituras. Conocer que este libro es inspirado por Dios y por lo tanto no va a tener error y no se puede contradecir. Entonces, hay una regla infalible de interpretación de las Santas Escrituras y la constituye las propias Escrituras. ¿Cómo sabemos cuál es la mejor regla de hermenéutica o la regla por excelencia? Comparar las Escrituras con las mismas Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, escuchen este paréntesis. Si tienen su confesión, subrayen este paréntesis. Dice que no es múltiple, sino único. Noten esto. Que no es múltiple, sino único. Hermanos, la Escritura y cada pasaje solo tienen un significado. Roma hablaba de 4 niveles de interpretación, desde el más literal hasta el más espiritual, donde hacían alegorías con el texto. Pero la confesión dice, cada pasaje de la Biblia tiene un significado, un único significado, no es múltiple. O sea, no podrías decir tú, ok hermano, eso de Isaías está bien, esa es una interpretación, pero esta puede ser otra, de que me voy a casar. No, la Escritura solo tiene cada pasaje solo tiene un significado, no hay varios. Así que si tú estás hablando con alguien, no puedes decir, bueno, es que tú puedes estar bien y yo bien. No, o tú estás mal o yo estoy mal, pero la Escritura tiene un significado. Entonces, si yo les digo esta tarde, hermanos, llévense a su casa Juan capítulo 3 y saquen unas 100 interpretaciones del texto, ¿saben qué tendrían que decir algunos de ustedes? ¡Hey, eso está mal! ¡Está incorrecto! No puedo sacar 100 interpretaciones. Hay una interpretación de Juan.
Hay una interpretación de Juan 1:1, una interpretación de Juan 3:16, hay una interpretación de Juan 4, hay una interpretación. Ahora, sería diferente si yo les digo, hermanos, vayan a su casa y saquen 100 aplicaciones de Juan 3, ¿ok? A la luz de este texto me anima a examinarme si estoy en el reino. A la luz de este texto yo aplico que no todo el que sabe mucha teología está en el reino, porque Nicodemo sabía mucha. A la luz de este texto yo aplico esto, pero hay solo una interpretación. Ahora, termino con esto. Algo que debemos recordar cuando interpretamos la Biblia es que, hermanos, hay solo una interpretación correcta, ¿sí? Puede haber muchas incorrectas, pero hay una correcta. Y debemos ser diligentes en usar estos dos principios. Hay más luz en el Nuevo para interpretar el Antiguo, e interpretar los oscuros a la luz de los claros, y interpretar un texto a la luz de toda la Escritura. Se suspenden otros 3 principios breves en cuanto a cuál saber que es el resultado correcto de la interpretación. Tiene una sola interpretación. 2, puede tener varias aplicaciones, ¿sí? Varias aplicaciones. Un significado, varias aplicaciones. 3, puede tener diversos cumplimientos. Puede tener diversos cumplimientos. Ok, aquí voy. Oseas dice, de Egipto saqué a mi hijo. Si nosotros vamos a Oseas e interpretamos esa frase a la luz de Oseas, vamos a concluir algo. ¿Sabe qué? Egipto, Israel, Dios lo sacó de Egipto. Esa es la interpretación. No hay más. No hay más. Ok. Pero después Mateo dice, de Egipto saqué a mi hijo, y no lo aplica a Israel, lo aplica a Cristo. Un pasaje tiene una interpretación, diversas aplicaciones para nuestras vidas, pero puede tener diversos cumplimientos. De Egipto saqué a mi hijo, hablaba del pasado cuando Israel fue liberado del yugo de Faraón, pero también anticipaba cuando el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Adán, el verdadero Israel, sería sacado de Egipto por la mano de José y María para ser librado de la muerte que otro Faraón había decretado sobre él. Esto nos ayuda, sobre todo, hermanos, a interpretar el Antiguo Testamento, las diversas cumplimientos, el Nuevo Testamento, lo que hemos dicho, otro término que se llama ya, pero todavía no, hay un cumplimiento ya, pero esperamos su cumplimiento mayor. Todos hemos sido justificados, hermanos, todos hemos sido glorificados ya en un sentido, porque si estamos santificados es el principio de la glorificación, pero esperamos, todos hemos sido adoptados, pero Romanos 8, dice que esperamos una adopción. Ya hemos sido adoptados, pero esperamos una adopción. Ok, un significado, varias aplicaciones. 3, diversos cumplimientos, pero hermanos, esos cumplimientos son basados en esa única interpretación. Ok, así que, hermanos, cuando vuelvan a leer sus Biblias, interpreten o examinen si tienen sus libretas de cuando leen sus Biblias y vean si han estado interpretando bien la Escritura o si le han estado haciendo unos pequeños ajustes para que diga cosas que no dice el texto. Si es así, hay que arrepentirnos y hay que ser diligentes en intentar interpretar la Escritura correctamente, hermanos. ¿Ok? Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor para este principio. Oh Padre, gracias, Señor, por la atención de tu iglesia a estos principios. Señor, gracias por los hombres que has usado para escribir esta confesión de fe y que nos bendice como iglesia. Señor, este discipulado que la iglesia está experimentando por medio de esta confesión, por medio de estos estudios, que sean de gran bendición para instruir a tu pueblo en el camino. Y Señor, que no solo los pastores de la iglesia puedan ser fieles en interpretar la Escritura a la luz de las Santas Escrituras,
pero también tu iglesia en su vida particular, que sea fiel en interpretar el texto, Señor, a la luz de todas las escrituras, siguiendo esta regla infalible de fe, la analogía, Señor, de la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.